Bienvenidos al canal de Obras Civiles de la UTPL. El día de hoy, con la ayuda de la compañera Camila Alvarado, el compañero Danilo Jumbo, Crosby Ruiz y mi persona Lilibet García, hablaremos sobre el cálculo del área neta para el análisis de miembros de tensión. ¿Qué es el área neta? Es el área bruta de la sección transversal menos los agujeros, ranuras o muescas. Para el cálculo del área neta se ha tomado algunas consideraciones, entre ellas que al área del agujero se necesita restar un área un poco mayor que la nominal del agujero, es decir, que al diámetro del agujero se le sumará 1/8 de pulgada. Otra de las consideraciones es que cuando el espesor del acero es mayor al diámetro de los tornillos, los agujeros deben prebarrenarse con diámetros ligeramente menores a 3/16 de pulgada. Y luego, cuando las piezas están ya ensambladas, escariarse al diámetro justo. No es necesario añadir dimensiones al agujero para el cálculo. Por último, tenemos las conexiones que deben de diseñarse sin excentricidad. Es decir, que se supone que el esfuerzo se distribuye uniformemente sobre toda la sección neta del miembro. Si las conexiones tienen excentricidad, se producirán momentos que ocasionen esfuerzos adicionales a las conexiones cercanas. ¿Cómo determinar el área neta? El primer paso es el cálculo del área bruta. El segundo paso, el cálculo del área de los agujeros en análisis. Y por último, aplicamos la fórmula el área bruta menos la sumatoria de las áreas de los agujeros en análisis. Si se tiene más de una hilera de agujeros en un miembro, frecuentemente es conveniente escalonar los agujeros con el fin de obtener en cualquier sección el máximo del área neta para resistir la carga. En este caso se considera el ancho total del miembro, se resta el diámetro de los agujeros a lo largo de la sección en zigzag considerada y se añade por cada diagonal una cantidad dada por la expresión S² sobre 4G. El ancho neto menor obtenido se multiplica por el espesor de la placa para obtener el área neta. A continuación resolveremos un ejercicio en el cual se nos pide determinar el área neta de la placa PL de 1/2 por 12 pulgadas de espesor mostrada en la figura. Los agujeros se punzonaron para tornillos de 3/4. Para la resolución de este ejercicio hacemos uso de la ecuación del área neta antes explicada y procedemos a trazar nuestras rutas. Para el primer caso tenemos la ruta ABCD, en la cual reemplazamos los datos siendo 12 el ancho total de la placa multiplicado por su espesor, que es 1/2, menos los dos diámetros de los tornillos B y C, que serían 3/4 más 1/8, multiplicado por el espesor, dándonos como resultado un área neta de 5.125 pulgadas cuadradas. Para el cálculo del área neta de nuestra siguiente ruta A, B, C, E, F, hacemos lo propio, siendo 12 el ancho de nuestra placa multiplicado por 1/2, que es su espesor, menos el diámetro de los tres tornillos B, C, E más 1/8, y esto a su vez multiplicado por el espesor de 1/2. En este caso tenemos una diagonal, por ende sumamos el valor de la expresión S² sobre 4G, en donde S es la longitud horizontal entre los tornillos CE y G la distancia vertical entre los mismos. Esto multiplicado por 1/2, que es el espesor. El total de esta ecuación nos queda como resultado 4.969 pulgadas cuadradas. En este caso, asumimos como área neta el área menor, que es 4.969 pulgadas al cuadrado. A continuación se explicará el ejercicio número 2, que es un perfil tipo C con los diferentes espesores. Determine el área neta para la C de 15 por 33.9 con un área gruesa de 10 pulgadas al cuadrado mostrada en la figura. Los agujeros son para tornillos de 3/4 de pulgada. Aquí tenemos en esta figura el perfil tipo C. Aquí se pueden visualizar los diferentes tipos de espesores, en el patín de 0.65 pulgadas y en el alma de 0.4 pulgadas. Para realizar este tipo de ejercicios, lo más aconsejable siempre es que el perfil tipo C se lo ve en un corte, como nos muestra en esta figura. Para ello deberíamos calcular estas diferentes distancias que están aquí, que son conocidas como gramil o G.
Listo. Entonces, para el primer agujero, que es en B, tendríamos 0.7 pulgadas iguales, pero para en C ya se haría un poquito más complicado, ya que deberíamos sumar 2.7 pulgadas más 5 pulgadas y menos 0.4 del espesor del gramil, teniendo así 7.3 pulgadas. Para el agujero D y E se tomarían los mismos 2.5 pulgadas y en E y en F se repetiría lo mismo de arriba, ya que las distancias son iguales. Para continuar con la explicación tenemos que tener claro lo que nos dice la fórmula del área neta, que es igual al área gruesa menos la sumatoria de diámetro corregido por el espesor. Y en caso de existir una inclinación se le suma esto, que sería S al cuadrado, que es el paso, sobre 4G, que es el gramil, por el espesor. Lo que primero se debe hacer es trazar nuestras líneas de falla. La primera que vamos a hacer es A, B, C, D, G, teniendo la siguiente ecuación. 10 como área gruesa menos 1 por el diámetro corregido, que es 3/4 de pulgada, más el factor de 1/8 por 0.65, que es el espesor del patín. Solo se le multiplica por 1 debido a que solo tenemos un agujero aquí. Menos 2 veces, aquí serían 2 veces por el espesor de 0.40, ya que tenemos el agujero en C y en D, igualmente el diámetro corregido, y se sumarían 2 diagonales, que serían 7.5 al cuadrado, que sería la distancia de B a C, que sería el paso, sobre 7.3 del gramil por 4, y multiplicamos esto por el promedio de los dos espesores, ya que está pasando de 0.65 a 0.40, y seguidamente se suma la otra diagonal de C a D con una distancia de paso de 5.5 sobre 4 por 2.5 y por el espesor de 0.40. La siguiente línea de falla que vamos a realizar es A, B, C, D, E, I. Teniendo esta ecuación, es la misma ecuación con unas pequeñas diferencias. La única diferencia aquí es que ya se nos aumenta otro agujero, que es el E, es decir, ya aparecen todos los agujeros que teníamos en nuestra alma, y es por ello que aquí se coloca 3 en vez de 2, y asimismo se suma la otra diagonal, que sería de D a E, que sería con 2.5 de paso y sobre 4 por el 2.5 del gramil, teniendo así un área de 10.85 pulgadas al cuadrado. Y nuestra última trayectoria que hemos propuesto sería A, B, C, D, E, F, J. Teniendo esta ecuación, lo que va a cambiar en esta ecuación es que ya se van a ver todo nuestro agujero de nuestro perfil tipo C. Es decir, al inicio ya serían los 2 agujeros en lo que es el patín, los 3 agujeros en el alma, y lo que aumentaría aquí en las diagonales es la última diagonal de E a F, teniendo 1 pulgada de paso y 4 por el gramil, que son 7.3 pulgadas, y asimismo tendríamos que multiplicarle por el promedio de las dos espesores que tendríamos, ya que pasa del 0.4 a 0.65, dándonos un resultado de 10.302 pulgadas al cuadrado. Esta es la que tomaríamos para el diseño, ya que es nuestra área más crítica. Dentro de las conclusiones tenemos que el área crítica se da en la línea probable de falla, que tiene el mayor número de tornillos y menos tornillos analizados en zigzag, y de tenerlos se daría en la línea probable que el gramil sea menor. Esto quiere decir que cuando tenemos más de una probabilidad en zigzag, la que tendría el área crítica sería la que le corresponde la menor distancia del gramil. De los ejercicios realizados podemos concluir que al analizar las líneas probables de falla en las que recorre el zigzag existe un aumento del área. Es decir, en esta probabilidad el área va a ser mayor y se necesitaría un mayor esfuerzo para que el acero llegue a la fluencia, cosa que no queremos en nuestro diseño. Como recomendaciones, primeramente tenemos que revisar minuciosamente las líneas probables de falla que pueden existir en la sección analizada.
No debemos olvidar sumar nunca el factor correspondiente a 1/8, que se debe al daño por perforación que se produce al realizar el agujero. Tenemos que distribuir equitativamente los tornillos a lo largo de la sección, para así distribuir uniformemente los esfuerzos que se van a producir y evitar que en ciertos puntos se llegue a la afluencia. Muchas gracias por su atención.